Pues continuando con nuestra discusión, ahora como dice el doctor Ayala, lo que corresponde es hablar es sobre la técnica de electroforesis. Electroforesis es una técnica en que vamos a separar eh, componentes en una muestra aplicando un campo eléctrico. Y es una técnica fundamental en biología molecular porque prácticamente es la forma que tiene el investigador de enterarse qué está sucediendo con sus experimentos. Según las micropipetas son las manos del investigador, pues se puede decir que la electroforesis es la vista, ¿verdad? O los ojos del investigador para saber qué está pasando con esas moléculas que se están manipulando en los experimentos, si están saliendo las extracciones de ADN, si están saliendo los cortes de ese ADN con enzimas de restricción para hacer las moléculas recombinantes. Pues vamos a ir sobre la técnica. Como les mencioné, se puede utilizar esta técnica para separar y purificar diferentes tipos de macromoléculas. Dentro de lo que hacemos nosotros en los talleres, utilizamos la técnica para separar moléculas de DNA, pero también existen procedimientos de electroforesis que se realizan para separar proteínas o para separar otro tipo de ácido nucleico o detectar lo que es el RNA. Entonces están haciendo estudios de expresión de genes. Entonces la idea es que con esta técnica vamos a separar en base a tamaño y carga eh, diferentes moléculas, ¿verdad? Diferentes componentes de una mezcla. Y eso lo hacemos forzando esa mezcla a que migre a través de un material, de un medio poroso. Y ese medio poroso va a ser el gel de agarosa. ¿Y por qué decimos que vamos a separar en base a tamaño? Pues vamos a ver más adelante que ese gel crea unos poros, unos orificios por donde tiene que pasar el material que queremos separar. Y ese material poroso va a actuar como si fuese un cernidor. Y vamos a separar por exclusión, por tamaño, como un filtro, donde las moléculas más grandes se les va a hacer más difícil colarse por entre esos poros, mientras que las moléculas más pequeñas se les va a hacer más fácil pasar por el poro. Entonces, ¿por qué también separamos en base a carga? Pues porque para que pasen esas moléculas a través del poro, pues va a haber que inducir movimiento. Y esa inducción de movimiento lo vamos a hacer aplicando un campo eléctrico. Y el campo eléctrico va a envolver tener un electrodo positivo y un electrodo negativo. Y entonces, aquí dentro del contexto que vamos a estar haciendo, o vamos a estar trabajando, pues vamos a trabajar con una molécula que tiene carga negativa, que es el DNA. Y eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, aplicando electricidad, el DNA que es negativo, pues no le va a gustar estar cerca del electrodo negativo, va a sentir repulsión y va a empezar a moverse, buscando la atracción que siente por el electrodo positivo, la carga opuesta. Entonces, tomando ventaja de ese movimiento, forzamos las mezclas de moléculas de DNA que pasen por la matriz porosa. Entonces ahí es que viene la selección por tamaño, ¿verdad? Las moléculas más grandes se rezagan en su migración porque se le hace más difícil atravesar los poros y las moléculas más pequeñas se le hace más fácil atravesar los poros y migran más rápido. Ahora, puede darse el caso que una molécula relativamente pequeña con respecto a otra sea, digamos, más positiva y prefiera quedarse pegado o más cerca al electrodo negativo y como que no migre mucho, a pesar de ser más pequeña, entonces la migración queda más, se ve más rezagada. O sea que el tamaño no es el único factor que va a afectar la separación, sino que la carga también tiene que ver. Van a haber ocasiones en que podemos estar separando mezclas en una muestra en que hay componentes con una estructura molecular mucho más pequeña, pero que migran menos porque tienen mayor afinidad por el electrodo de carga opuesta. Y a pesar de ser más pequeño, pues se rezaga en su migración. La agarosa. ¿Qué es eso de la agarosa?
Pues es un polímero lineal de un azúcar que se llama galactosa. ¿Y de dónde sale? Pues se extrae de algas marinas. Y aquí tenemos la fuente de la agarosa. Es una alga roja que se conoce como Helidium amansi. Y esta alga produce una sustancia que se construye uniendo diferentes variantes de la molécula de galactosa, y esto forma un polímero que se puede extraer y se puede purificar y se adquiere comercialmente como un reactivo, como estamos viendo aquí en este frasco. Y la garosa pues puede ser agente solidificante en alimentos y en medios de cultivo, y también lo usamos para crear ese material poroso que va a ser nuestra gel, que es lo que estamos viendo aquí al fondo en el panel de la izquierda. El tamaño del poro, ¿verdad? ¿Cuán selectiva va a ser esa garosa para separar en base a tamaño los componentes de una muestra que forcemos a migrar a través de ella? Pues va a depender de la cantidad de agarosa que se añada en la preparación. Si queremos hacer una garosa con un tamaño de poro bien finito, para separar fragmentos eh, bien estrechos, debo decir, para separar sustancias más pequeñas, pues necesitamos añadir más agarosa en la preparación. Si vamos a separar moléculas que anticipamos que el tamaño va a ser relativamente grande, pues para que puedan migrar y poder ver la separación, pues deberíamos añadir menos agarosa para que el tamaño de esos poros sea mayor. Aquí pues esto es lo que yo me refiero con los poros y el tamaño de los poros. Si se analiza una muestra de agarosa por microscopía electrónica, pues vamos a ver que una vez se polimeriza la garosa se prepara como la gelatina. Ese polvo que vieron se mezcla con una solución de electrolitos, se calienta, se derrite, se pone en un molde y se espera que se solidifique o se polimerice. Y una vez se solidifica, pues esa matriz sólida, si la observáramos por microscopía electrónica, una microscopía de alta resolución, se vería algo así. Todo esto blanco serían los polímeros de agarosa, ¿verdad? De los polímeros de galactosa, que es lo que se conoce como la agarosa, entrelazados entre sí, creando como una malla. Y mientras más agarosa haya, pues más de esta parte sólida, ramificada, va a existir dentro de este material de separación, y los poros van a ser más pequeños. Mientras menos agarosa haya, pues el tamaño promedio de los poros va a ser más grande. O sea que si esto sería como visto desde la perspectiva de una molécula que tiene que atravesar esta barrera. Si nosotros fuésemos una molécula migrando a través de esta pared, pues tendríamos que buscar por qué boquete cabemos, ¿verdad? Y en base a nuestro tamaño, pues se nos hace más fácil migrar, o no se nos hace más fácil migrar a través de los espacios, que son las partes negras que vemos aquí. O sea, esto actúa como un cernidor, como un filtro, para separar por exclusión, por tamaño. Por eso le llamamos que es una matriz porosa. Entonces, ¿cómo vamos a obligar a que el DNA, que es lo que usualmente vamos a estar viendo aquí en estos módulos, cómo lo vamos a forzar al DNA a que pase a través de los poros? Pues lo vamos a hacer aprovechando la química del DNA. El DNA sabemos que está construido con dos cadenas, dos hebras antiparalelas de unidades repetitivas, que son los nucleótidos. Entonces, todo nucleótido pues tiene una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato que tiene carga negativa. Y cada vez que se conecte un nucleótido con otro, el enlace va utilizando como, ¿verdad?, como puente o punto de conexión el grupo fosfato. O sea que cuando tenemos un nucleótido y lo queremos conectar con otro para extender una hebra, siempre vamos a ver que entre nucleótido y nucleótido tiene que haber un tipo de enlace que le dicen el enlace fosfodiéster,
que como agente intermediario, ¿verdad? O agente que actúa como punto de unión entre nucleótido y nucleótido, vamos a ver siempre el grupo fosfato que tiene carga negativa. Y eso ocurre en ambas hebras. La presencia del grupo fosfato siempre lo vamos a tener para crear, usarlo, ¿verdad? Como un punto de conexión para hacer los enlaces que conectan los nucleótidos entre sí. Por consiguiente, pues el DNA va a tener una carga negativa por la presencia de todos esos grupos fosfatos en cada punto de unión entre nucleótido con nucleótido. Y aprovechando esa carga negativa es que hacemos el montaje del equipo y la técnica de electroforesis. Aquí estamos viendo en la parte central del diagrama el gel de agarosa. Es una representación esquemática. Y como les mencioné, esto se prepara mezclando agarosa con una solución de un amortiguador que tiene electrolitos. Se calienta esa mezcla. Eso va a hacer que ese polvo se derrita y esa agarosa derretida se pone en un molde que hace que el gel asuma esta forma que estamos viendo aquí. Y mientras está derretido ese gel, se le pone un componente del equipo que le llaman la penilla. La penilla tiene unos dientes que pues, mientras la gel está derretida, esa penilla se pone sobre la gel derretida y se espera que se enfríe la gel. Una vez se enfría y se solidifica, se retira la penilla y se forman estas ranuras que son pozos, ¿verdad? Le llaman los pozos y ahí es donde se colocan las muestras. ¿Okay? Entonces es importante recordar que durante la técnica de electroforesis, como el DNA tiene carga negativa, que cada uno de los nucleótidos utilizan el grupo fosfato para hacer un enlace y conectarse entre sí, crear las hebras, pues ese DNA al tener carga negativa, es bien importante que en los pozos donde va a ir ese DNA estén cerca del electrodo negativo del instrumento. ¿Okay? Entonces, al otro lado del instrumento vamos a tener el otro electrodo que es el electrodo positivo. Recuerden que esto es una matriz porosa que va a actuar como un cernidor o un filtro que va a excluir por tamaño ciertas moléculas de otras, pero el filtro no va a servir de nada si las muestras no migran a lo largo del gel. La gel no va a hacer su función de filtro o su función de separación si las muestras no son forzadas a migrar a través del gel. Entonces, eso se hace, como mencioné, aplicando un campo eléctrico. Y cuando se aplica el campo eléctrico, si aquí tenemos partículas negativas en este electrodo, pues no les va a gustar estar cerca del electrodo negativo, el DNA. Estas cargas negativas que hay en el DNA van a sentir repulsión por este electrodo, no se van a sentir a gusto ahí en ese lugar y van a empezar a huirle. Y de esa manera es que se va a forzar el DNA a migrar a través de los poros. Pero, ¿qué pasa? En el otro lado hay un electrodo con carga opuesta, el cual sirve como atrayente. Entonces, esto va a hacer que esa migración pues, proceda y no se detenga siempre y cuando se mantenga aplicado el campo eléctrico. Entonces, para ejercer el campo eléctrico tenemos otra parte del equipo que le llaman la fuente de poder, el power supply, que es lo que tira la electricidad. Y esto que estamos viendo aquí, esto se le llaman la cámara de electroforesis. La cámara de electroforesis es como una pecera y tiene una superficie donde se coloca el gel y se llena de líquido. Y el líquido tiene los electrolitos para hacer que, para hacer que la corriente fluya constantemente y el DNA comience a migrar y a ser separado a través del gel. Entonces, aquí hay como que una representación esquemática de cómo se comportarían moléculas grandes de DNA, que son el elefante, moléculas pequeñas de DNA, que son el ratón, atravesando, ¿verdad?, por un bosque donde va a haber espacio obstruido por los árboles que representarían esa agarosa polimerizada, ¿verdad?, esas fibras de agarosa, creando barreras y espacios por donde se deben de colar cuando los materiales que estamos separando, cuando se está aplicando el campo eléctrico. Entonces,
a las moléculas de DNA se les va a hacer más fácil desplazarse por los espacios que a las moléculas de DNA más pequeñas, ¿verdad? Se va a hacer más fácil desplazarse por el espacio disponible que las moléculas de DNA más grandes que están representadas aquí por los elefantes. ¿Ok? Y esto, pues, ahora, pues, es conectando esa analogía de los animales en el bosque con lo que está ocurriendo dentro de la matriz porosa. Aquí estamos viendo la agarosa, cómo se polimeriza y cómo se crean espacios vacíos entre sí y cómo al aplicar el campo eléctrico, siendo todas las moléculas negativas, pues sintiendo repulsión por un electrodo negativo estaría hacia la izquierda y sintiendo atracción por un electrodo positivo que estaría hacia la derecha, cómo entonces las moléculas más compactas y más pequeñas pues se pueden mover más rápido que aquellas que tienen un tamaño mayor o que no tienen una estructura tan compacta. ¿Okay? Entonces, ¿cómo evaluamos la separación de muestras de DNA utilizando la técnica de electroforesis? Pues es necesario en todo experimento de electroforesis utilizar una muestra de referencia que le llaman un marcador. ¿Okay? Y ¿qué son esos qué es eso de un marcador? Pues es una muestra de ADN, una muestra de DNA que ya previamente se le hicieron unos cortes y se fragmentó. Y cada una de estas rayas que están viendo aquí, cada una de estas bandas, son fragmentos de DNA que resultan, ¿verdad? De esos cortes que se le hicieron al DNA. Y esos cortes se hacen de manera coordinada, ¿verdad? Y ya se sabe cuál es el tamaño en términos de pares de bases de cada uno de estas bandas. O sea, estos números me están diciendo que esta banda que estoy viendo aquí tiene un tamaño de 250 pares de bases. Esto sería un par de bases, esto sería un segundo par, un tercero y un cuarto par de bases. Y tenemos un fragmento de 4 pares de bases. Pues imagínense un fragmento de 250 pares de bases comparado con otro de 500, 750 y así sucesivamente. Los fragmentos pues van a ser más grandes, más voluminosos, mientras más grande sea el tamaño de esos fragmentos en términos de pares de bases, pues menos migra desde un pozo donde se haya colocado un experimento de electroforesis. Entonces los tamaños más grandes, por ejemplo, el de 10.000 pares de base, que sería esta banda que está aquí, pues migraría quizás 12 milímetros y dependiendo de la corrida a partir de un pozo. Mientras que el fragmento más pequeño, alejándose del electrodo negativo, acercándose al positivo, pues tendría una distancia de migración mayor, 59.35 milímetros. O sea que el tamaño es importante para la separación. Es bien importante en todo experimento de electroforesis correr una muestra de este tipo, que es un estándar de referencia. Eso le llaman un marcador molecular de DNA, porque pues tiene varias bandas que las puedo utilizar como referencia para estimar el tamaño de las bandas de DNA que yo vea en mis muestras experimentales, que en este caso las muestras experimentales serían los carriles marcados del 2 al 4, mientras que el carril 1 marca el lugar donde se pone ese DNA de referencia. Entonces, vemos que en la muestra 3 y 4 vemos la presencia de un fragmento de DNA marcado aquí con la letra C, que tiene un tamaño aproximado quizás de unas 1.800 a unas 1.900 pares de bases, a grosso modo usando como referencia la banda del marcador de 2 kilobases, esta que está aquí. ¿Okay? Entonces, fíjense que también la muestra 3 y 4 presentan dos bandas que van por encima de la de 1.000 pares de bases, pero por debajo de la de 1.500. Quizás aquí estamos hablando de que estas bandas tienen un tamaño aproximado de unas 1.200 a unas 1.100 bases, pares de bases. Pero fíjense que tanto en la muestra 2, 3 y 4, pues hay una, dos, tres bandas que migran iguales, estas dos migran iguales entre sí, y estas también, que están por debajo de las 1.000 bases. Si son 500 bases, 1.000 bases, un punto intermedio sería por aquí. Aquí estaríamos hablando quizás de unas bandas, estas bandas teniendo un tamaño aproximado de 900 pares de bases.
Esto pues a grosso modo, ¿verdad? Con inspección visual se estima, pero se pueden hacer unos cálculos más específicos para tener unos estimados más precisos de los tamaños de estas bandas, ¿verdad? Comparado con el marcador. Entonces, aspectos prácticos. Ahora lo que me gustaría hacer ahora es familiarizarlos con un equipo de electroforesis que se va a usar en la mayoría de los casos que se hacen los préstamos de equipos a las escuelas, que es un sistema de la compañía Envitec que utiliza un tinte especial para visualizar el DNA. Todas estas bandas que estamos viendo aquí, esas señales de banda, eso es DNA. ¿Y cómo lo detectamos? El DNA es invisible, pero se le aplica un tinte a la gel luego que se corre o cuando, mientras está derretida. Y el tinte lo que hace es que mientras el DNA está migrando por el gel, se le pega entre medio de las bases. Y ese tinte, pues entonces va a delatar la presencia de ese DNA una vez es separado en el. Y eso se hace con irradiando el gel con una bombilla especial de luz ultravioleta que va a detectar ese tinte que está impregnando el DNA. Y de esa manera yo me entero de la presencia y la posición de cada una de las bandas. Y lo que me gustaría hacer es guiarlos sobre cómo hacer el montaje de un gel, y esto se va a hacer después cuando se haga presencialmente, pero es bueno que usted de antemano tenga esta información para que se familiarice con el equipo. Como les mencioné, la garosa hay que mezclarla con una solución de buffer y eso hay que calentarlo. Discúlpenme un momentito que tengo que poner la computadora a cargar. Ok, ya está eso corregido. Y lo que están viendo aquí es parte del equipo que se les suministra a ustedes, que un hot plate, ¿verdad? Es como una hornilla, donde usted calienta la garosa con la cantidad de buffer correspondiente. Ya la garosa usted la recibe en un frasco previamente pesada y en ese frasco hay una receta de cuánto amortiguador, cuánta solución de electrolitos usted tiene que mezclar. La garosa no se mezcla con agua, porque si no, no tiene los electrolitos para que fluya la corriente. Siempre se hace esto con el buffer, que es borato de sodio, me parece. Pues entonces, una vez derretida, te va a saber que la garosa está derretida porque se torna transparente. Se sirve en unos tubos de 50 mililitros y usted por cada tubo vierte 20 mililitros de la garosa que derritió. Y una vez está servida esa garosa, a cada uno de esos tubos, donde ya hay 20 mililitros de garosa derretida, usted en un vial que se le suministra, le va a transferir un microlitro de este tinte. Y vieron la importancia ya desde ahora de saber utilizar la micropipeta, qué micropipeta y en qué volumen y calibrarla. Se va a añadir una cantidad bien pequeña. Un microlitro es una cantidad sumamente pequeña. Un microlitro por cada 20 de gel derretida. Entonces aquí están viendo cómo se está añadiendo el microlitro y la gel está derretida todavía y se mezcla, ¿verdad? Usted cierra el pote, mejor dicho, el tubo, lo vierte y lo endereza hasta que se homogéneamente se distribuya un color como que amarillento que se debe a la presencia del microlitro de tinte que usted añadió en el gel derretido. ¿Cuál es la función de este tinte? Como pues les mencioné, esos tintes se pegan entre las bases de la doble cadena del DNA, se intercalan y se quedan ahí temporalmente. Y cuando uno hace estos experimentos, que uno hace el montaje de la gel ya tiene preañadido ese tinte y uno carga las muestras en la fosa y hace la corrida, aplica la corriente y comienza a migrar el DNA. Cuando el DNA es forzado a migrar por el gel,
se va impregnando, ese DNA va absorbiendo el tinte que ya se usó como un aditivo en la gel derretida. O sea que mientras se corre el gel, se está tiñendo el DNA. 2 pasos en uno. Y eso adelanta trabajo y ahorra tiempo. Y para efectos de hacer esto en el salón, pues bien conveniente. Pero, ¿qué pasa si se nos olvida añadir ese microlitro en la garoza? Hacemos el montaje, hacemos la corrida. Lo que nos va a pasar es que no vamos a ver nada. ¿Okay? Porque recuerden que ese tinte es importante para que se le pegue al DNA mientras es separado en la electroforesis. Ahora, ¿cómo trabajamos con el equipo? Esta es la marca del equipo, el modelo, las especificaciones, la compañía. Pues es un equipo que le permite a uno en un espacio bien reducido preparar múltiples geles. Entonces ya viene con unas bandejas, que es lo que se está sujetando aquí. En esta bandeja, ahí es donde se va a manipular la gel una vez se solidifique en uno de los moldes que vienen con el sistema. Fíjense que los moldes consisten de estos platos cuadrados grandes, donde está separado como que por sectores. Cada sector tiene un tamaño que le permite acomodar una bandeja del tamaño apropiado. Y cuando colocamos las bandejas en estos moldes, pues se vierte el gel y se espera que se solidifique, habiéndole puesto una peinilla encima a ese gel mientras estaba derretido. O sea que de los primeros componentes que usted tiene que buscar cuando reciba el equipo para empezar a hacerle preparación, tiene que asegurarse que tiene molde, que tenga la bandeja y que tenga la peinilla. Note que los moldes van en estos espacios, perdón, las bandejas se colocan en diferentes espacios, de acuerdo a su tamaño, en los moldes. En el molde hay tamaño para 4 bandejas pequeñas y 2 bandejas más grandes. Y entonces hay unas ranuras, ¿sí? Por donde uno encaja en esas ranuras las peinillas. O sea, que aquí están entonces, las peinillas se ponen descansando sobre este molde mientras hay aquí agarosa derretida. Y cuando la agarosa se enfría, pues la peinilla va a crear unas fosas que se van a utilizar para poner ahí eventualmente las muestras cuando se vaya a hacer la electroforesis. Pero una vez solidificada la garosa, se retiran estas peinillas, ¿verdad? Para hacer el desmonte de todo el equipo. Pero ahí ahora tiene una idea de cómo estos componentes funcionan entre sí. Otra cosa que quiero resaltar aquí es que las bandejas tienen una banda negra en el fondo. Esta banda negra que están viendo aquí no es del molde, es de la bandeja como tal. Lo que pasa, déjenme poner esto un poquito más cerca. Noten los dedos, que hay una banda negra que pinta la bandeja en ese extremo. Esa banda negra la tenemos que poner alineada con las ranuras. Cuando pongamos la bandeja en el molde, alineada con las ranuras donde va a descansar la peinilla, para que entonces los dientes queden alineados donde están las bandas negras. ¿Por qué queremos que esa banda negra esté por debajo de la fosa? Porque nos hace contraste cuando vayamos a correr la electroforesis, que vayamos a cargar las muestras. Esa banda negra ayuda mucho a visualizar la posición del pozo y hace más fácil el cargado de la muestra. Y también pues lo usas de referencia para que sepas dónde está tu fila de pozos, para que recuerdes alinear esa fila de pozos siempre cerca del electrodo negativo del instrumento. Entonces aquí estamos viendo el montaje de todo. Dentro del molde se ponen las bandejas y se ponen las peinillas, entonces se vierte la garosa derretida con el tinte según sea necesario, dependiendo del número de muestras. Cada muestra pues va a ser corrida en un pozo que se crea por cada uno de los dientes de la peinilla. Pues entonces uno hace las geles según uno necesite. Entonces la otra parte del equipo de electroforesis sería la cámara. Esta cámara se llena de la solución amortiguadora y tiene una superficie
plana sobre donde se pone a descansar la bandeja con el gel. Y en esta cámara es donde se llena, se, se deposita la solución de electrolitos y se aplica la corriente eléctrica para que ocurra la separación. Y miren aquí lo pequeño y lo compacto que es la fuente de poder para aplicar la corriente eléctrica. Otra cosa que me gustaría resaltar aquí es este label de negativo y positivo. Esto te indica que debes de poner tu bandeja cerca con los pozos hacia este lado, porque por acá que está el electrodo negativo del instrumento y por acá está el electrodo positivo. ¿Ok? Entonces siempre procura poner tu bandeja de manera tal que la línea de pozo esté apuntando hacia el lado derecho de acá, ¿verdad? A la parte donde encaja el power supply. El power supply se conecta en este espacio. Y siempre tu hilera de pozos debe ir hacia este lado de la cámara de electroforesis, para que entonces el DNA sienta repulsión por el electrodo negativo y comience a migrar en esta dirección, según marca la flecha, hacia el electrodo positivo que está por acá. Entonces vemos aquí el lugar donde se conecta el power supply. Y ahí está el montaje del power supply en su lugar correspondiente. Esto es una tapa, ¿verdad? Esta tapa se saca para abrir el espacio, abrir la cámara, para entonces colocar la gel y después eh, llenar la cámara con solución de electrolitos y cargar las fosas con muestras. Entonces este es el cable que se utiliza para conectar del power supply al receptáculo en la pared. Fíjense que aquí vemos que la tapa es removible, porque les mencioné. Sacamos esa tapa para entonces poner en el equipo la bandeja con el gel que querramos. En este caso, pues ya tenemos aquí una gel preparada, esto debajo del área de la muñeca. Se ve de un color amarillento porque esa gel contiene el tinte que permite ver, el tinte intercalante que permitiría ver las bandas del DNA. Entonces se procede a remover la peinilla con un movimiento parejo hacia arriba y se recomienda, ¿verdad?, de que antes de remover la peinilla, pues se inunde esa bandeja con un poco de agua o buffer para que entre la superficie del pozo y la superficie de la peinilla entre líquido que lubrique la peinilla, los dientes, para cuando se remueva esa peinilla, pues ese desprendimiento ocurra con menos fricción y no se rompan los pozos ¿verdad? Las paredes de los pozos que separan una muestra de otra. De igual forma, se debe de manipular la peinilla de manera pareja con ambas manos por los extremos y en un solo movimiento nivelado, pues levantarla, cosa que si hacemos más presión con una mano que con la otra, pues pudiéramos accidentalmente perforar el fondo de los pozos y eso no queremos que suceda. Aquí estamos viendo cómo debe ser la remoción de la peinilla en este video. Ahí en este caso en particular no se añadió buffer para lubricar, por eso vemos que es como que un poco trabajoso la remoción de la peinilla, pero con lubricación con la solución amortiguadora esto se hace más fácil. Entonces si utilizamos dos bandejas, pues retiramos ya la primera peinilla, retiraríamos esta otra para entonces utilizar estas dos bandejas con el gel. Noten cómo uno manipula la bandera, la coge por los bordes de los lados. Y entonces noten lo que les había dicho de la banda negra. A veces uno no se da cuenta y coloca la bandeja al revés. La coloca al revés y la banda negra está acá en el fondo, en vez de acá en la parte donde alinea la peinilla. Entonces, pues desaprovecharíamos el contraste que crea la banda negra para encontrar los pozos que nos sirve de ayuda
las fosas y lo que nos sirve de ayuda para entonces colocar las muestras en las mismas. Entonces, estamos viendo cómo se está sacando la bandeja. Noten que se puede agarrar por los bordes. Nuevamente, noten la banda negra que te deja ver claramente dónde están esos pozos, que eso te va a ayudar eventualmente al cargado. Y recuerden que esta línea de pozos se tiene que poner cerca del electrodo negativo cuando esta bandeja se coloque sobre la superficie plana que hay en la cámara de electroforesis. Ahora, visto desde el otro lado, esta es la banda negra, ¿ok? Y sobre esa banda negra están los pozos. Entonces noten que se puede ver las paredes de cada fosa de lado a lado y también del fondo al final del gel. O sea que en estos compartimientos es que se van a colocar las muestras de ADN. Primero se hacen trabajos de práctica de electroforesis con tintes que no tienen ADN para que practiquen y vean la técnica funcionando, y después entonces en experimentos más complicados o más elaborados es que se trabaja con DNA y se corre la electroforesis con DNA. Entonces así quedaría colocada la bandeja con la gel una vez preparada. Noten que sacamos la tapa del equipo de electroforesis. Aquí está conectado el power supply, pero todavía no está encendido. Vean que dentro de la cámara de electroforesis hay como que una meseta, una área plana donde se pone a descansar la bandeja que tiene el gel. Y noten aquí que ahora la banda negra del gel me permite ver la ranura de los pozos. Y fíjense acá, en la ausencia de color negro en esa bandeja, cuán difícil sería ver esos pozos. Esto me crea un contraste que me ayuda. Quisiera que notaran esta parte que estoy delineando aquí. Esto es el electrodo negativo. Eso es un cable bien finito de platino. Cuando se aplique corriente, esto va a coger carga negativa y del DNA estar aquí, va a sentir repulsión por esta carga negativa que tiene cerca de él y va a huir, va a salir del pozo y va a migrar hacia este otro cable que estamos viendo aquí, que recorre todo el ancho de la cámara de electroforesis. Este cable de platino sería el electrodo positivo. Entonces, el DNA que es negativo va a migrar desde el electrodo negativo al positivo por repulsión al electrodo negativo y atracción al electrodo positivo. Y esto es importante porque a veces uno se distrae y coloca al revés la muestra y coloca la bandeja con los pozos acá. Y entonces, ¿qué pasa? La bandeja, al estar puesta al revés y los pozos están más cerca del electrodo positivo, el DNA abandona el gel y nunca uno ve la separación. Entonces aquí tenemos el aprovechamiento de toda la meseta, ¿verdad? Del área plana para poner dos bandejas con dos muestras. Aquí vemos cómo ese color negro crea el contraste que permite visualizar la posición de cada pozo. Lo próximo que sigue es que tenemos que llenar todo el compartimiento de la cámara de electroforesis con la solución de electrolitos. Recuerden que esa solución de electrolitos es el agua con sales que va a hacer que la corriente pueda fluir en esta dirección, y con el flujo de corriente va a hacer que el DNA migre de negativo a positivo. Y aquí estamos viendo el llenado de la cámara de electroforesis con la solución de electrolitos. Se va a llenar de manera tal que se llenen los dos compartimientos que están a ambos extremos del gel y que la gel quede ligeramente cubierta con alrededor 2 milímetros de líquido. Es bien importante que la gel quede completamente cubierta con la solución de electrolitos, porque si no, la corriente no va a fluir de manera pareja y entonces las bandas no se van a separar y no va a quedar bien la corriente. Entonces aquí estamos viendo el cargado. Primero se llena
la cámara de electroforesis con buffer y después es que se pone la muestra en los pozos, estando la cámara inundada con líquido. Por eso es importante la práctica que se les hace a ustedes, que les mencioné con el plato Petri, simulando el cargado con el tinte rojo, al comienzo de la charla pasada, para que usted vaya acostumbrándose a que a pipetear su muestra en un gel que también está, ese gel inundado en líquido. Y entonces, ¿por qué la muestra no se sale del pozo y se queda en el pozo y no se mezcla con el agua con el buffer que está inundando el, el instrumento, la cámara de electroforesis? Pues a la muestra de DNA, que es transparente, se le añade una sustancia que le llaman el tinte de cargado. El tinte de cargado pues tiene un color y también tiene unas propiedades, y es que es más denso que el agua, y cuando tú mezclas el DNA, que está usualmente se mantiene en soluciones de acuosas, pues ese tinte cargado le añade densidad a tu muestra y permite que la muestra se deposite por gravedad en el pozo y no se salga del pozo una vez se cargue en el mismo. La otra cosa que hace el tinte de cargado es que cuando una vez empiece a correr la separación electroforética, eh, el tinte va a migrar también y te va a dar una idea de cuán avanzada o cuán retrasada está la separación. ¿Ok? Un detalle bien importante es que cuando estemos haciendo el cargado de las muestras en el pozo, vamos a descargar la muestra de DNA con tinte en el pozo hasta la primera parada. Y una vez alcancemos la primera parada, retiramos la pipeta. Nunca llegamos a la segunda parada cuando estamos cargando geles, ¿verdad? Aquí no seguimos esa regla, porque proceder a la segunda parada va a tirar aire de la micropipeta, lo que va a desplazar la muestra que ya tenemos sedimentada en el fondo del pozo y la va a sacar. Y por eso es que no se hace esa segunda parada, sino hasta la primera parada, retiramos la punta, se cambia la punta y se procede con la próxima muestra. Entonces aquí estamos viendo cómo luce muestras cargadas en ¿verdad? Los primeros dos pozos de cada fila, ya con muestras, pero se ve como que un área azulosa. Y estas muestras, estos pozos están vacíos. Pero lo próximo que procede es que piense que hemos montado los pozos cerca del electrodo negativo, se coloca la tapa, ¿okay? Verificamos esto de nuevo, que los pozos estén alineados cerca del electrodo negativo, negativo a positivo, así es, en esta dirección es que va a ocurrir la separación, esto es bien importante. Ya trabajamos con la fuente de electricidad, la fuente de poder, y esta fuente pues se calibra. Eh, hay una parte que uno calibra el tiempo que uno quiere que dure la corrida. Entonces, con esta la flecha hacia arriba para aumentar los minutos, la flecha hacia abajo para disminuirlos. Y esto se pone en 30 minutos. La corrida se hace en 30 minutos. Entonces, hay unas cantidades de voltaje predeterminadas que uno hundiendo este botón va cambiando la luz, la bombilla, y uno sigue hundiendo este botón hasta que la bombilla alumbra en el voltaje que uno quiere. Y una vez que uno tiene el tiempo que uno quiere para de duración de la corrida y el voltaje apropiado, 100 voltios, 75 voltios, 50 voltios y 25 voltios. Está un poco borroso, pero en otra imagen se ve esto mejor. Pero uno selecciona el voltaje y el tiempo y oprime el botón de run y se enciende tal. Entonces aquí vemos cómo una vez calibrado el timer, comienza un conteo regresivo de 30 minutos. Y aquí vemos cómo la luz que está encendida es la que corresponde a los 100 voltios. Si seguimos hundiendo este botón, la luz se va a ir
desplazando hacia abajo y cuando llega abajo hundimos otra vez y vuelve acá arriba. Ahora mismo está calibrado en 100 voltios, el voltaje está a 100 voltios y ese es el voltaje que se utiliza. ¿Okay? Entonces ya cuando estamos conformes con el tiempo y el voltaje, entonces se hunde el botón de Run. ¿Okay? Y cuando se hunde el botón de Run, pues prende una bombilla que te indica que está corriendo el instrumento. Se enciende la bombilla en el voltaje correspondiente y comienza el conteo regresivo hasta que termina y entonces apaga el instrumento y hasta ahí llega la corrida. Entonces, las bandas, según pasa el tiempo, ya van 10 minutos de separación, comienzan a abandonar los pozos y vamos a ver unas bandas de tinte diciéndome que mira que ya mi DNA está migrando por el gel. En muchas ocasiones se utiliza una mezcla de tintes de diferentes colores, porque cada color migra con DNA de diferentes tamaños. Eso te da una idea de cuánto deberías separar, ¿verdad? Hay bandas del tinte que migran con DNA de un peso molecular mayor, otro intermedio y otro con uno más pequeño. Y en los experimentos que hacemos, casi siempre, la mayoría de las veces, tenemos una idea aproximada del tamaño del DNA que estamos separando. Y de acuerdo a cómo han separado los tintes, tenemos una idea de por dónde debe ir el DNA y que no se nos salga del gel. Eso es para pues tener una idea de cuándo detener la parada. Otra cosa que hay que prestar atención es que cuando el instrumento está corriendo, yo tengo que verificar en los electrodos que haya presencia de una columna de burbujas subiendo. Si hay burbujas presentes, quiere decir que hay flujo de corriente y que todo está bien. Si todo está corriendo y no veo burbujas, algo pasa. Algún mal funcionamiento del equipo o algo mal conectado, pero algo tiene que estar sucediendo. Pero es importante verificar que eh, estén formándose burbujas donde están los alambres, ¿verdad? Donde están los electrodos. Cuando ya acaba la corrida, se remueve la tapa y así luce el tinte de referencia luego de la corrida. Si estoy trabajando con DNA que yo anticipo tiene alto peso molecular, ese DNA, la banda, yo la anticipo que está por aquí. Si estoy trabajando con DNA que yo anticipo, creo que su tamaño es intermedio, el DNA debe estar entre estos dos tintes y DNA de un peso molecular más pequeño debe estar entre estos dos tintes. O sea que la migración de los tintes me permite a mí predecir dónde pudiera estar mi DNA, cosa que yo puedo terminar la corrida antes de que el DNA llegue al borde del gel y lo pierda. Noten aquí que aquí se puede apreciar bien también cómo la banda negra debajo de la bandeja me crea un contraste que me permite ver los pozos para el cargado. Entonces se retira los geles y se coloca encima de otro componente del equipo que es una lámpara de luz ultravioleta. El tinte que se le añadió al gel, que se le va pegando al DNA mientras migra a través del gel, eso es un tinte fluorescente, es decir, tú lo irradias con un largo de onda ultravioleta, que es un largo de onda estrecho, energético, y entonces el tinte absorbe esa energía y después tiene que descargarla. Tiene que entonces descargarla en la forma de otro tipo de luz. Y lo hace en la forma de una luz amarilla. Y eso es lo que vemos. Donde haya color amarillo, quiere decir que ahí hay DNA. Y ese DNA lo puedo detectar porque se impregnó con el tinte intercalante que se pega entre medio de las bases. Pero fíjense que hasta el momento no sabemos nada sobre ese DNA. ¿Okay? No vemos banda, lo único que sabemos que la muestra migró, porque el tinte nos sirvió de guía para poder cargar la muestra
para darle densidad a la muestra que se mantuviese dentro del gel y para darnos una idea de, ¿verdad? de cuánto avanzó la migración, pero al momento no tenemos información alguna sobre el DNA. Pero cuando encendamos la lámpara, nos vamos a enterar si hay DNA o no hay DNA. De haber DNA, el DNA debió haber recibido el tinte intercalante mientras migraba y vamos a ver bandas. Si nuestro experimento pues falló, que no, nunca pudimos extraer DNA, pues nunca ese tinte se va a pegar a DNA alguno y no vamos a ver bandas. Entonces estamos viendo cómo se está irradiando la gel con la luz ultravioleta. Se pone este filtro de plexiglas encima y estos son resultados representativos de un experimento exitoso. Este es el marcador. Esto es DNA sin cortar con una enzima de restricción. Este carril es este mismo DNA pero cortado. Vemos que ahora es un poquito más pequeño que este que está acá, migró un poco más adelante y salió un pedazo. Entonces aquí tenemos también este DNA sin cortar y DNA cortado. Este DNA que está aquí es el mismo que está acá, pero lo cortamos y tenemos una banda que aquí no la ven. Y esto es la electroforesis aplicada en un ejercicio de tintes. Que este ejercicio de tintes se hace antes de trabajar con DNA como una práctica. También hay otro módulo de ambiente virtual para hacer este ejercicio en la plataforma de Lab Exchange. Aquí está el enlace. Llega directo ahí y entonces todo se manipula por comandos de click and drag, siguiendo, como les mencioné en el caso anterior, un panel de instrucciones que le aparece a mano derecha. Pues esto era lo que les quería decir sobre la parte de electroforesis. Cuando se haga la actividad presencial, lo que estamos haciendo es que los maestros participan en el montaje y en derretir el gel mientras vamos proyectando todas estas partes en la pantalla para que entonces puedan ver las cosas más grandes, el grupo completo y ir haciendo con sus propias manos el montaje de la electroforesis.